Yo te pregunto esto del abandono del cariño, porque leyendo tu biografía, tú creciste con la imagen de un padre ausente, Sí. con una foto en blanco y negro que era la única imagen que tú tenías y la única referencia paterna que tuviste durante muchos años. ¿Puedes contarnos un poco de eso? ¿Tú sabéis que la primera historia de mi libro nuevo, yo relaté la historia de una joven que iba a buscar a su padre y todo lo que le pasaba y lo que pensaba y todo lo que sucedía en el mundo interno de esa niña? Entonces vengo de explorar, porque en las distintas etapas de mi vida lo he vivido de diferentes maneras. Por eso tengo esa visión hoy día. Cuando era niña, tal vez de una manera más soñadora, más como quien espera un superhéroe, un príncipe, espera un salvador, una varita mágica, una hada madrina. Después lo viví con mucha decepción, con mucho dolor, sintiéndome muy rechazada. Luego lo viví bien desconectada para poder realmente recibirlo y disfrutar los momentos cuando lo conocí realmente. Y ahora con una visión más adulta lo vivo un poco más, tal vez mirando lo que le acontece a otras personas, como a otros hijos, cómo pueden vivir el proceso de abandono a su padre. Yo, como lo viví como hija, fue súper doloroso vivirlo como madre, súper doloroso. Mira, chiquitita. No es justo que esa niñita haya estado sola. Ni ella, ni ninguna. Ni ninguna, claro. No está bien. ¿Qué te decían que cuando el día del preguntabas por tu papá hagáis una caja con tallarines pintados de plateado y se la tengáis que entregar a el papá de una amiga que llegó? ¿Qué te decían a ti cuando preguntabas por tu papá? Qué difícil la pregunta. No preguntaba. ¿No Tengo la preguntabas? impresión de que no preguntaba. No, escuchaba. Más bien tengo la impresión de que imaginaba más que preguntar. No tengo la visión de yo preguntando, ¿y mi papá? ¿Qué ¿Dónde imaginabas? está? ¿Qué imaginabas? Ay, no, yo imaginaba un cuento de Disney. Imaginaba que él pensaba en mí como yo pensaba en él. Pensaba que sus noches tal vez eran interminables pensando en cómo su hija iba creciendo. Pensaba en que él se imaginaba cómo era mi voz, cómo era mi cara. Después, cuando era conocida y salía en revistas, yo decía, él me va a ver, iba a ver cómo crecí y quizás se va a sentir orgulloso de mí. Yo creo que un poco así lo viví, con mucha ilusión. Me imagino, ¿no? Y eras de las que andaba mirando a tu papá, tratando de reconocerlo en la multitud, como se da en muchos casos, que a partir de una fotografía empiezas a buscarlo aquí y allá. Ese señor Yo se no sé parece. si se da en tantos casos, yo creo que lamentablemente sí, pero efectivamente yo hasta los 18 años, no, hasta como los 15 te diría yo, no, un poco más tal vez, no tuve una cara de mi papá. Y yo me buscaba reconocer a mí misma en los familiares que sí conocía, y habían partes que faltaban, mías, que no las encontraba ni en mis tíos, ni en mi mamá, ni en nadie más, y que probablemente venían de este papá que yo no conocía. Y me moría de ganas de conocer para poder darle una estructura a ese hombre que haya permitido que yo pudiera de alguna manera transitar en este mundo, ¿cachai? Claro. O sea, y claro, tuve muchas oportunidades en las que me subía a la micro para irme en la mañana al colegio y que me detenía un rato y me sentaba, no como una pobre niñita ni nada, siempre fui una niñita súper alegre, empeñosa, feliz, pero miraba así, pues con un dejo de nostalgia y decía, podría ser el que está sentado ahí, podría ser el señor de allá. De repente miraba a otros papás con sus hijas que la llevan de la mano, ¿cómo se sentirá que te lleven de la mano para entrar al colegio? ¿Qué sensación dará cuando te pasa algo negativo y puedes ir a contarlo y sientes que esa persona te va a proteger, te va a decir qué hacer, te va a enseñar que el mundo no es un lugar peligroso, es un lugar que puedes transitar tranquila, en el que no te va a pasar nada porque está ahí para protegerte? ¿Quién es esa persona? ¿Quién le quitó esa oportunidad? Porque es difícil para uno pensar que esa persona no quiso estar con uno, o que de alguna manera a uno la bloqueó, la dejó de ver. Entonces viene un periodo como de harta idealización y después también se cae. Eso, ¿y en qué minuto viene el golpe de realidad de decir, ¿sabes qué?
todo esto que yo soñé, que anhelé, que me viera, que creciera, que se sintiera orgulloso, que imaginara en las noches antes de dormir cómo era, que eso no ocurrió, y que no iba a ocurrir. Bueno, yo lo viví con tanta ilusión que incluso varias veces fui rechazada y nunca me enojé con él, en ese momento, al menos, en esos momentos. Nunca Porque, sentí claro, un enojo. contemos que tú lo encontraste en algún minuto, lo fuiste a ver. Yo vivía buscándolo. Se encontraba una dirección escrita en la casa en alemán, ponte tú. Yo la anotaba, ¿cachai? Mandé carta, una vez mandé una carta a una dirección que encontré. Papá, te quiero. Esto me da ¿Tu una familia pena. sabía? No, po. Pero que ahora van a saber. No, po. Yo escribí una carta una vez a una dirección que encontré en un sobre y nunca tuve respuesta. Y después cuando conocí a mi papá y nos hicimos amigos y nos conocimos más, ¿Ya? después de un buen tiempo, nos fue al tiro, él abrió la carta y me la mostró, A fíjate. ver, pero espérame. Cuéntame ese encuentro. ¿Cómo finalmente llegas a conocer a tu padre? Y más aún, ¿cómo llegas a hacerte amiga después de haber vivido toda esta experiencia? ¿Cómo superas eso y decir, ok, construyamos una amistad? Lo que pasa es que yo como lo viví con tanta ilusión, yo lo que quería, nunca busqué explicaciones, nunca busqué a mi papá para pedirle explicaciones. Yo busqué a mi papá para amarlo como papá, para que él tuviera la posibilidad también de ver a su hija y de querer a su hija. Yo no quería explicaciones de ningún tipo. Ahora de adulta entiendo que habían muchas explicaciones que debía pedir y muchas interrogantes que debía haber exigido que se me respondieran como hija. Pero lo entiendo ahora de adulta. En ese momento yo no quería ninguna respuesta, no me interesaba ninguna respuesta. Con que me mirara y me dijera que me quería, ni siquiera que me quería, que me mirara y decirle papá, porque yo lo vi y papá al tiro, ¿no? ¿Ah? Papá de una, y a él le costaba, bueno, es que es más fácil porque papá te dice Safka, te dice por tu nombre. Pero para mí, no sé, abrirle la puerta y decirle papá, ya como que con eso me da un ¿Y poco dónde por lo pagar. encontraste? Lo busqué varias veces y cuando tenía 29 años él respondió y dijo que iba a preguntarle a su hija porque tenía más hijos y quería Chile? hablarlo, sí, y quería hablarlo con su hija mayor para que ella no se sintiera como mal de este encuentro. Y que ahí me iba a contestar, pero yo no lo contacté como a través de una amiga mía que llamó, ¿cachai? Buscamos, no directamente yo llamé, no, como que fue como que tuve ayuda, ¿cachai? Como que lo compartí con una amiga, ayúdame a encontrarlo. Y él dijo que ya, que accedía, que nos juntáramos. Y llegó a mi casa, pues. Él vino a verte. Sí, él vino a verme. Y yo tenía a los niños, eran chiquititos, la Sapquita de los dos niños ya habían nacido, entonces vestí a los dos niños, les fui a comprar camisas. Les puse, los vestí iguales, les compré un cinturón. A la Sapquita le hice un peinado especial. Oh, ¿sabes qué? Te juro que yo creo que estuve, desde que me dijo que nos íbamos a juntar hasta que nos juntamos, no dormí ningún día, andaba nerviosa, quería que los niños los conociera. Por último, yo no iba a tener papá, pero yo no había tenido papá, pero ellos iban a tener abuelo. Abuelo, claro. Y cuando llegó y tocó el timbre, le pedí a la Sapqui que fuera. Dije, Sapquita, anda a mirar y cuéntame si te parece. ¿No? Que me haga como... Yo lo había visto antes, pero hace muchos años que no lo veía. Y la Sapqui fue a ver, volvió, me dijo, mamá, tiene bigote, ¿cachai? Y se parece, ay, no sé, tenía 8 años, ella tampoco era que fuera a... De ahí salí, lo vi, lo abracé, lo hice pasar, conversamos, él empezó a darme explicaciones, le dije, no importan las explicaciones, da lo mismo, lo importante es que estamos aquí uno frente al otro y que tenemos una posibilidad de vernos al menos. Y terminó ese primer encuentro como termina un primer romance, ¿cachai? Cuando tú salís con alguien y pincháis y no sabían qué quedó, pues si lo gustaste, el otro te va a llamar, Claro. no te va... Esto un poco, yo lo viví un poco parecido porque... efectivamente pasaron los días y yo dije, bueno, querrá verme de nuevo, con eso habrá sido suficiente, era vernos, conocernos, reconocernos, olernos Claro, y se hizo un chao. clic, claro. Y punto. Y no, pues y llamó y dijo que quería verme de nuevo y mi sensación fue la misma cuando te llama el pinche que pensaste que no te había pescado, de wow, hay una segunda oportunidad y nos juntamos a almorzar y después nos juntamos de nuevo y después me acompañó a buscar a mis niños al colegio, fuimos formando una relación hasta que ya yo tomé un poco más de distancia después con los años porque se me hizo como
no sé, como que yo siento que no calzaba, porque sentía que teníamos conversaciones como de adulto a adulto con el paso del tiempo. Y yo ya había mitigado como la curiosidad y el papá y qué sé yo, entonces ya como que no tenía dónde hacerle más espacio cabía a esta persona nueva y tuvimos tiempo, no nos distanciamos nunca, absolutamente, pero ese clamor del principio en que queríamos hablarnos todo el día, vernos todo el día, duró su buen par de meses, ¿cachai? Yo te dije que duró más de un año, probablemente. Y después empieza un acomodo más paulatino en que cada uno va surgiendo con su vida. ¿Y hasta pudo que... ser abuelo de sus nietos? Sí, un poco, pudo serlo, sí, los niños lo conocieron, incluso pasamos un día el padre con él. No sé si un abuelo como lo que conocemos como abuelo, yo creo que él fue así con sus otros nietos, no con mis hijos. Pero algo hubo, algo hubo. No puedo decir que hubo menos de lo que me hubiera gustado, porque al final en la vida las cosas terminan siendo equilibradas y probablemente si hubiera tenido o lo hubiera tenido a él cerca todo el tiempo, hubiera tenido una familia distinta, el resultado también sería otro. Pero de que quedan espacios vacíos, quedan. Porque en el fondo, y eso es un poco la visión que yo tengo ahora de adulta con el tema del abandono, es que cuando uno es niño necesita a ambos padres. Sobre todo lo que más necesita el padre, y esto está biológicamente escrito, no es algo que lo diga yo, lo que más necesita o lo que más muestra el padre es que el mundo es un lugar seguro. Los padres juegan mucho más con los hijos incluso que las madres. Las madres están cocinando, curan la herida, papá el que enseña a andar en bicicleta, el que tira a la piscina, el que bromea, el que te dice que te atrevas a correr más rápido, que si te caen, no importa. En fin, todas esas cosas, entonces uno crece como un poco más atemorizada de todo y sintiendo que todo es mucho más inseguro. Y cuando llega este padre adulto, no llega a cubrir ese espacio. No se cubren nunca Claro. más. Entonces lo que quiero decir con eso, más que decir, puta, que triste la historia y todo, es un poco hablar al corazón de los padres que hoy día tal vez tienen un abandono a sus hijos y decírselos como una sobreviviente de abandono, digámoslo así. No, suena muy terrible. Como una persona que fue como tantas... Que lo experimentó. Que experimentó abandono. Esto es como que fuera un puzzle y las piezas van cambiando en la vida. Las piezas que uno va necesitando se van acomodando y van cambiando. Pero las piezas que faltan de la niñez no se cubren nunca más. Claro. Jamás. Quedaron ahí para